No sé si estás más loco tú o yo, pero Somos, definitivamente nuestras habilidades musicales no nos están acompañando para la apertura de doble espiral, debo decirlo. oye, pero si somos dos espirales, ¿qué vamos a hacerle? Somos los dos. Hola amiga, ¿cómo está? Bien, ¿cómo estás tú? Molto bene. Mejor que mis acordes. Un poquito mejor. Mejor que tu destreza. Mejor que mi destreza guitarrística. Sí, pues que nos cuesta porque se colapsan con nuestro sistema arcaico, se colapsan los sonidos y que no sacamos nada con tocar algún instrumento maravilloso, como podríamos. Like this one, que me dijiste que no se escuchaba bien, así que por eso no lo puedo tocar porque hay notas que no salen. No es que yo lo sepa tocar, yo lo toco aleatoriamente solamente. Oye, pero también podemos iniciar perfectamente con un... Ok, suficiente con lo del inicio. ¿Cómo estáis? ¿Qué vamos a hablar hoy día? ¿De qué vamos a hablar hoy día? ¿En serio? ¿Tú? Invocando al orden. Vamos a hablar de sueños. Por eso estoy en este escenario onírico. ¿No? Por eso que hay un gato allá que no está en esta escena. No, mira, por eso que tengo unos humos, ¿viste? Sí, No, decidimos hablar de sueños el día de hoy ¿ya? porque el otro día hicimos un live en Instagram y surgió que terminamos hablando de sueños y por ahí alguien preguntó y fuimos indagando en el tema y alguien dijo por qué no hablan como más y fueron llegando personas tarde que se perdieron mucha parte de la información. Entonces dijimos, bueno, hablemos un poquito de sueños. Aparte que yo igual quiero quedar bien porque tú la semana pasada te tomaste el programa con el yoga y ahora yo sé un poquito más de sueño. Pero yo no sé si quedé bien, amigo, que me lo haya tomado o no, que, que lo haya hecho bien. Porque no me acordé de los nombres de nadie, no me acuerdo los nombres de la postura. ¿Qué importa eso? ¿Qué importa? ¿Tú El te nombre no es acuerdas? la cosa. ¿Tú, El mapa no es el territorio. ¿Tú te acuerdas realmente, por ejemplo, de, las, de los componentes de una oración? Y sin embargo, lo más bien que escribes. Y escribes bien, ¿sí o no? Claro. Yo ya ni me acuerdo. Con suerte, el otro día una amiga me preguntó si tal cosa eran adjetivos verbales o adjetivos adverbiales o algo por así, no me acuerdo. Y yo así como ni siquiera me acordaba que existía. Así que sí, pues vamos a hablar de sueños, por supuesto que desde la perspectiva junguiana que hoy día no tenemos acá, pero que está en todas partes. ¿Verdad? Sí. Oye, pero tú nos contaste ya un poco más de lo que, a lo que tú te dedicas antes de que te vayas directo al tema de los sueños, porque creo que en el capítulo pasado yo conté varias de las cosas a las que me dedicaba, a grandes Ah, rasgos, y ya. ahondamos en el tema del yoga. Sí. Pero si tú quieres, solo no hablas de los sueños, si esto es No, total libertad. yo me dedico a tantas cosas, pues amiga mía, igual que usted. Ese es mi Tao. O mi sino, no sé. O tu karma. Mi karma puede ser también. Y puede que sean todas las cosas a la vez. Y tu misión. Mi misión, mi karma, mi dharma y mi alma. Bueno, Yo me dedico a, voy a decir terapia complementaria, pero la terapia complementaria puede ser varias cosas. Entonces, dependiendo de lo que la persona necesita, yo puedo hacer una lectura terapéutica de tarot, que por ahí generalmente se parte. ¿Te pasa algo en el ojo? hay un, hay un bombón de amor aquí que Tienes pasa y espíritu me en tu tira carrera. besos y todo. Mi espíritu chocarrero más amoroso de la vida. No. Y mira, acaba de venir a dejar aquí Oh, qué rico, yo quiero. como un corazoncito. Y entonces, Gracias, hijo. claro, entre otras cosas leo tarot mítico sobre todo, que tiene esa base junguiana. Hago Reiki, me dedico
un poco a las limpiezas energéticas. Yo le llamo limpieza energética porque a las personas les suena más, pero son armonizaciones energéticas, tanto a personas como a lugares. Y esas las hago tanto con Reiki como con péndulo hebreo. También estudié péndulo hebreo. Que es Yo un, creo que en otro programa podrías explicarnos tal vez un poquito más del péndulo hebreo, porque yo creo que el Reiki puede ser un poco más popular, más conocido. claro, pero O son terapias de canalización de energía. todo tiene que ver con la energía Ambas son finalmente. terapias de canalización de energía o de encauzamiento de la energía, Súper. como el mago del tarot. Y, Oye, mago del tarot, y ya, sigue nomás, perdón. bueno, yo estudié un diplomado en psicología junguiana, entonces de ahí viene mucho de lo que sé en cuanto a Jung. Pero tú no eres psicólogo. No soy psicólogo. Pero qué bacán. ¿Y por qué pudiste, no fue problema que tuvieras una La mitad de mis profesión? compañeros eran psicólogos, pero no todos. Ya. Nos hacían entrevistas, a los que no éramos psicólogos nos hacían entrevistas previas, a ver si ¿Y podíamos qué te entrar. preguntaron? ¿Te acordáis? ¿Qué te preguntaron? Hicieron una especie de test psicológico, pero no fue una entrevista individual. Había dos compañeras más. Ah, Los tres yo quedaron. seguro que me hubiesen dejado fuera. ¿Quién sabe? Porque a lo mejor buscaban locos, no sé. No sé en realidad qué iba el test. Lo que pasa es que la psicología junguiana igual se aleja un poco de las ramas tradicionales de la psicología, po, en el sentido de que toma en cuenta factores que usualmente se consideran metafísicos. Entonces, es común escuchar decir que no saben si Jung era un místico disfrazado de psiquiatra o un psiquiatra disfrazado de místico. Por ejemplo, más rato seguramente lo voy a tocar el tema, pero entre los sueños o entre los tipos de sueños, Jung tomó en cuenta los sueños telepáticos o proféticos, que no son probables probados. Y él mismo dice, no, no, yo no tengo herramientas para comprobar cómo funciona, pero el acervo eh, de sueños que él coleccionó de sus pacientes, que ya no recuerdo el número, pero eran como 3.000 al año, una cosa así, que él analizaba, decía que había un montón de sueños que eran proféticos. ¿Cachai? Entonces, claro, el resto de las ramas de la psicología no lo tomaba. ¿Y qué más hago? Y estudié análisis de sueños junguiano pues, en la SCPA, que es la Sociedad ¿Chilena? No. Chilena de Psicología Analítica. La psicología analítica es la psicología de Carl Jung. También se llama psicología. Ah, Se le llama psicología analítica. Ese es el nombre oficial, ese es el nombre que le dio Jung. Pero obviamente que la conocemos también como psicología junguiana o como psicología profunda. Porque es una psicología que ¿y tú conoces la psicología perenne? no. Voy a buscar un libro que tengo por ahí que habla de psicología perenne y te voy a... Pero no hoy día, en otro momento que nos juntemos, no, porque además es un libro grande. Bueno, psicología profunda porque Jung trabaja, igual que Freud, que fue su colega y mentor en algún instante de su vida, trabajan con el inconsciente, pero Jung se va a las capas más profundas del inconsciente, aquello que es arquetípico y que es eh, colectivo y que viene como desde las mismas raíces de la humanidad, que Freud como que lo sugirió por ahí, pero no profundizó en eso, o sea que su psicología no era tan profunda. Pero más superficial. No, no tanto, pero por lo menos no era de las capas más abisales. Así que Ya, me dedico, entonces, también hago análisis de sueño. ¿Qué más hago yo? hace Ayudo pancito a un amasado, poquito amasado, quequito. quequito, y dice quequito, que de la receta de mi cuñada y de mi sobrina, que me quedó bueno esta vez. Yo creo que ahí tengo que analizar profundamente por qué a veces las mismas recetas con las mismas indicaciones, las mismas técnicas, Porciones. las mismas porciones y los mismos implementos me sale distinto. Eh, Eso, pues. Y de profesión yo soy traductor, inglés-español.
¿Y te ha servido la traducción? Me ha servido para cosas prácticas, porque no, sí me ha servido. ¿Por qué me hiciste esa pregunta tan difícil? No, lo que pasa es que, Háblame del no, no, espíritu, háblame de los sueños, háblame de lo mítico, de la pero mitología. amigo, el que nosotros sepamos 2 idiomas nos da la Claro, posibilidad de tener acceso, primero, probablemente a más información, y muchas veces lo que tenemos acceso en castellano viene mal traducido, entonces podemos llegar al original y podemos ver la versión original y captar dónde están esos errores. lo que pasa es que me complicó tu pregunta porque en sí la traducción no me ha servido tanto. El inglés sí. Amo el inglés y amo más que el inglés, amo poder eso que tú dices, indagar en más que solo el español, porque en internet la mayoría de las cosas están en inglés. Hay muchísima información en inglés. Ya. Bueno, cuéntenos, ¿qué nos puedes contar de los sueños? ¿Qué es un sueño? ¿Has soñado últimamente? Eh, sí, Puedes pero contar, no puedo contar el no sueño. se puede contar. Bueno, pero los sueños son representaciones del inconsciente que son metafóricas, no son literales. De todos modos, no te vamos a pedir que lo cuentes. Pero puedo hacer referencia a sueños que han marcado mi vida y que aún los recuerdo, que A ver, sucedieron hace mucho tiempo. por ejemplo. El de la monja, porque te conté. Tú me contaste, pero no me lo contaste en realidad. Como que me dijiste que habías soñado una vez con una monja y no sé mucho más. A ver, cuéntame el sueño, a ver si te puedo Ya, decir algo. mira, yo creo que te ha pasado eso que tú estás durmiendo y despiertas dentro del sueño, pero es tan real que pareciera que estás despertando de verdad. Ya, entonces en el sueño yo despertaba y lo único diferente era la posición de la cama. La cama estaba ubicada en otra parte de mi dormitorio. Estoy hablando cuando yo todavía vivía en la casa de mi ¿Pero mamá, te yo diste creo que ni siquiera me cuenta iba a la en el universidad. sueño? ¿Te diste cuenta en el sueño de esa extrañeza o no te Cuando seguiste? sí, me di cuenta en el sueño, me di cuenta, en el sueño yo despertaba, estaba todo muy oscuro. La casa de mi mamá en general no es tan oscura, pero ahí en el sueño estaba muy oscuro y noté que la cama estaba como ubicada en un lado tan extraño y me di cuenta y dije, bueno, será, pues a lo mejor la cambié y no me acordaba nomás, A eso po, me refiero, ¿cachai? pasó piola. Pasó nomás. Ya. Entonces estaba en eso y miraba, porque lo que yo hacía era como intentar buscar dónde estaba la puerta de la pieza. Primero reconocer que era mi dormitorio, caché que la cama estaba en otro lado, y después era dónde está la puerta. Cuando miraba dónde estaba la puerta, yo por lo general dormía con la puerta junta, no cerrada, pero junta, o cerrada, no me acuerdo en realidad, pero no abierta. Y la puerta estaba abierta. Entonces, cuando yo miraba hacia allá, que cachaba que allá era donde estaba la puerta, porque como te digo, estaba muy oscuro, inusualmente muy oscuro. Entonces, miraba hacia allá y veía de repente, esto así como que se levantaba y brillaban dos ojos. Y obviamente me asustaba en el sueño, pero todavía no veía, no lograba captar la imagen alrededor de esos dos ojos. Pues los dos ojos empezaban a avanzar hacia mí. ¡Qué terrible! Avanzaban hacia mí y como cuando uno está en la noche, los ojos de a poco se empiezan a acostumbrar a la poca luz que hay, pero igual uno logra distinguir forma, incluso algunas tonalidades, más que los colores, los tonos. Empecé a distinguir las formas y me di cuenta que era una monja de esas que usan este como tocado blanco que termina en punta hacia arriba. No sé cómo se llamará eso. Ah, Esa sí, cosa. muy como Eso sí, 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 como de la novicia voladora. venía acercándose continuamente sin cesar hacia mí y yo no quería ni siquiera respirar y mi corazón casi estallaba del miedo que sentía, así como latía. Y cuando ya estaba muy, muy, muy cerca mío, abrí los ojos y desperté en mi pieza, cagada de miedo, pensando que de nuevo estaba soñando, pero cuando miré el dormitorio, caché que estaba de verdad en mi dormitorio con la distribución que tenía habitualmente y ahí caché que estaba despierta. Pero me recagué de miedo. Un buen chileno. Eh, o sea, Esa es mi historia. Tengo varios más y te puedo contar muchos sueños raros que tú, o sea, no sé si raros, pero que yo he recordado porque me llamaron mucho la atención, sobre todo el de los dinosaurios, que te lo podría contar. tuviste algo como esto.
Ah, sí, pero con los cachitos parados. pero con los cachetes parados. Bueno, me imagino que, ¿cachai? Esa es una de las películas de la trilogía del Conjuro. Creo Ah, que no, no, Conjuro, no no lo estoy caché. seguro. Ya, me preguntaste qué son los sueños. ¿Qué es un sueño? ¿Qué es un sueño? Tú dijiste que era Una material del una inconsciente. ilusión. Y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño, los sueños sueños son. Fíjate que a mí, tú sabes, bueno, a los dos nos gusta mucho la literatura y lamentablemente no puedo estar de acuerdo, perdón. ¿Se saben esta técnica o no? No. Se saben, como si me fueran a responder nuestros telespiralientes. ¿Y eso es para qué? ¿Para que no se te caigan los mocos o qué? Iba a estornudar, se presiona uno esta zona, no recuerdo cómo se llama este hoyito, esta ¿Ya? zanquita que tiene uno debajo de la nariz, Ajá. no recuerdo el nombre. Te la presionas y es muy probable que no estornudes. Y funciona. Pero es que si no estáis por estornudar, no te sacáis nada. Eh, Nos gusta la literatura, pero que no puedo estar 100% de acuerdo con Calderón de la Barca, Calderón. porque los sueños sí son algo, po. No son solo sueños, no son una mera ilusión. Los sueños en su mayoría son producto de... No, todos los sueños vienen del inconsciente, pero claro, algunos toman elementos de la vida consciente y los revuelven y te los devuelven de nuevo. No se sabe 100% cuál es la razón por la cual soñamos. ¿Ah? Eh, los psicoanalistas dieron algunas explicaciones o algunas, ¿cómo decirlo? Razones o motivaciones por las cuales soñamos, pero puede haber otras. Y de hecho el mismo Jung decía así como yo te doy esta clasificación más o menos, pero no puedo ser exhaustivo porque todo esto proviene del inconsciente y el inconsciente es una tierra ignota que no vamos, probablemente nunca vamos a terminar de comprender. ¿Ya? Pero en su mayoría los sueños vienen a compensar alguna actitud que tenemos en nuestra vida consciente. ¿Ya? Eso vendría siendo el sueño. Pero también puede ser que fijen en la memoria algunas vivencias que hemos tenido, es como si se albergaran en una zona del cerebro por un rato, como en la memoria RAM, y si son importantes, después en la noche se procesan, se crean historias que las unen y pasan a la memoria interna, por decirte eso. Ahí también hay teorías que dicen eso. Como que esa sería una razón más biológica relacionada con la memoria. En cambio, las del psicoanálisis son más psicológicas, obviamente. De que hay una razón en la que el sueño no es como una mezcla aleatoria de imágenes para recordar algo, sino que te está tratando con esa mezcla de imágenes de contar una historia que te diga algo, para tú corregir algo en tu vida consciente. Eso vendrían siendo los sueños. Y eh, y la mayoría de los sueños son compensatorios, pero no todos, o por lo menos Jung no logró descubrir si todos eran compensatorios o no. Entonces él dio una cierta cantidad de tipos de sueños y la gran mayoría son compensatorios. Y compensatorios se refiere a eso, a equilibrar una cualidad de la conciencia. Por ejemplo, no sé, pues si yo estoy siendo muy extremizado en una rigidez de algo, así como yo, no, es que yo siempre hago esto de esta forma, de esta forma, de esta forma, y eso me puede generar un conflicto que no sé, porque esté impidiendo que yo me relacione bien con mi entorno o que yo haga algo, lo que fuera, es probable que el sueño me venga a dar un aviso que lamentablemente nos cuesta mucho entender hoy en día, porque como el inconsciente habla en un lenguaje simbólico que no entendemos, entonces por eso necesitamos analistas del sueño. En realidad no deberíamos necesitarlo. ¿Ya? Pero los símbolos son universales o más que universales como que un grupo grande de personas, es como más cultural, ¿no? Hay símbolos culturales, hay símbolos, claro, hay símbolos que en general son culturales, pero dentro del sueño hay imágenes que pueden ser personales y hay imágenes que pueden ser arquetípicas, que no son más que culturales, son humanas. Ya.
Entonces Sí, ahí depende. Por ejemplo, esos sueños que tú recuerdas, si tú los recuerdas, pues, quién sabe cuándo hay tenido unos sueños, el primer sueño que recuerdas y que debe haber sido potente porque lo recuerdas, probablemente ese sueño fue arquetípico. el de las brujas, mi sueño con las brujas que me persiguen. Brujas y mire, se visten parecido a las brujas y las monjas. Y, y lo más loco del sueño de las brujas, que yo lo conté el otro día cuando hicimos el live y hablamos, que yo me caía en algún momento en esto de estar escapando de las brujas, parece que lo dije ahí, yo me caía y cuando despertaba, despertaba en otro lugar. La cosa es que, pero siempre, porque ese fue un sueño repetitivo además, siempre el lugar donde me perseguían las brujas, yo no tenía idea dónde era. Hasta que años después, no sé, 20 años después, anduve en ese lugar y descubrí dónde era. Y era afuera del liceo Belén, que tiene que ver con las monjas. Que tiene que ver con las monjas, pero ahora bien, el Liceo Berén, tú naciste en Copiapó, te criaste en Copiapó, a lo mejor en algún momento en tu niñez sí pasaste por ahí. No necesariamente era un lugar que tú nunca habías visto en la vida. Claro, puede ser que hayamos pasado así como no visitarlo siquiera, porque yo nunca ni siquiera me había visto que ahí existía una iglesia o una capilla, no sé cómo se llamará eso, ¿cachai? Mira, Entonces cuando fui en realidad no iba al Belén, iba a un carrete que era por ahí cerca, y cuando pasé fue así como, ¡oh! Este es el lugar de mis sueños. sí. Pero que era cerca, no era ahí mismo, no era con el colegio Belén, sino que era con las casas que estaban al frente. Claro, hay sueños que son, en tu caso eran sueños repetitivos, ahí también habría que buscar la razón de por qué se repite un sueño, porque o puede ser que no hayas modificado la conducta y por lo tanto el inconsciente te lo vuelve a mandar y te lo vuelve a mandar y te lo vuelve a mandar, y ahí habría que analizar qué conducta es esa, que probablemente está asociada con un complejo activado y no sé qué. Y, y puede ser también que de alguna u otra forma tenga algún componente traumático. Los sueños traumáticos o reactivos, le llamo yo, repiten cosas una y otra y otra y otra vez. Y la diferencia es que los sueños traumáticos vienen de algún tipo de trauma, ¿ya? Y el repetitivo no, pues no necesariamente. Es como que si tú indagas en el simbolismo del sueño, terminas entendiendo el sueño, pero el sueño sigue, entonces no era un sueño compensatorio, era un sueño traumático. Pero Y es el sueño el traumático, no a partir de una vivencia a traumática en partir de el una día. vivencia traumática se genera un sueño que se repite y repite el trauma. Ahora, el Perfecto, tuyo probablemente no fue un trauma porque tú no creo que hayas visto brujas. No es que esté repitiendo el trauma, ahí es más bien un sueño repetitivo. Entonces, probablemente hay algo que el inconsciente te quiere decir. Porque los sueños traumáticos, como te digo, yo no logró comprender todo lo que representan los sueños. Pero los sueños traumáticos tienden a repetir como para ir como descargando energía psíquica. De a poco, lo repite, lo repite, lo repite, hasta que en algún momento uno ya botó toda esa energía. O quizás nunca, pero por lo menos ya uno la soporta. O sea, gente que ha estado en la guerra probablemente va a soñar con la guerra, y 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 muchos de esos sueños van a ser escalofriantes como la guerra, como si estuvieran ahí, como el sueño. como me imagino la gente después del terremoto de febrero de hace unos años, Claro, con su respectivo tsunami, todo que sigue, atropellar a alguien, un choque, todo eso claro, claro. seguramente se debe repetir. Claro, porque de alguna u otra forma trauma lo define uno, pues, porque la psique puede haber estado más frágil en ese rato y cualquier cosa, pues no cualquier cosa, pero algunas cosas que para algunas personas no son un trauma, para otras sí lo generan. Claro, claro. Oye, ¿y cómo se puede interpretar un sueño? ¿Qué sí, qué no? Eh, bueno, hay diversas formas. Por ejemplo, el psicoanálisis de freudiano, por lo menos como partió, usa una técnica que se llama asociación libre. Eh, Cuando hablamos de análisis, psicoanálisis freudiano o psicología analítica junguiana, hablamos de una psicología que tiene en cuenta el inconsciente, que cree o considera que hay un factor inconsciente. ¿Y qué es el inconsciente? Todo aquello que no está en la conciencia. Así, para ser resumido.
porque entendemos un poco la conciencia. La conciencia es el foco en el que tú estás puesta en este instante. ¿Ya? Todo lo que no está en el foco, porque la conciencia puede iluminar un pedacito por vez. Todo lo que no está en el foco está en el inconsciente. Entonces, por ejemplo, tus recuerdos de esta mañana están en el inconsciente. De hecho, tus recuerdos de hace un rato ya se fueron al inconsciente. Solo que hay cosas que están en capas más superficiales y son fáciles de recobrar. Por ejemplo, si tú hubieses visto esa escena del lugar de tu sueño, cuando eras muy chica, muy pequeñita, puede ser que esa escena se haya pasado por el inconsciente. Y ya sea un inconsciente más profundo que no logras recobrar con la conciencia. Pero que el inconsciente sí lo tiene guardado, sí está almacenado todo. Pero también puede ser que haya sido, y hay otra rama, puede ser que tu sueño haya sido sincronístico, que una cualidad interior se haya desarrollado en el exterior para mostrarte algo. Casi como que el sueño te lo repitieron tantas veces y no lo entendiste, que ahora te lo mostramos en físico. No sé, digo, te lo mostramos, no sé quién te lo muestra, el inconsciente, los maestros, los wikimaestros, no sé qué. ¿Ya? Porque de alguna forma nosotros somos esas dos, el balance entre dos polos, lo consciente y lo inconsciente. Y nosotros creemos que somos capaces de ordenar nuestra vida y de controlar todo, y la verdad es que, como te digo, esta lucecita es el consciente. Y hay que incluso cuidarla para que no se apague. Y todo el resto, que probablemente es oscuridad, es el inconsciente. Y el inconsciente te manda material constantemente. Y fue Freud principalmente por ahí por el 1900 el que postuló que existía un inconsciente que, bueno, ya existía la teoría del inconsciente, pero él como que le dio más forma, trabajó más el tema. Y vino como a remecer la sociedad diciendo, oye, ¿saben qué? Ustedes no controlan nada. O sea, ustedes y nosotros, nadie controla nada. Hay un montón de deseos reprimidos en el inconsciente que quieren salir todo el tiempo y uno actúa en base a ellos, pero no se da cuenta. O sea, casi como que uno es controlado por una fuerza superior a la conciencia. En ese tiempo, por ejemplo, se creía que tú podías ser un buen padre y fin, ¿cachai? Si tú decides ser un buen padre, eres un buen padre o madre. Y Freud le dice, no, ¿sabes qué? Tenía un montón de traumas y trancas y represiones y un montón de cuestiones que se te salen de las manos, y cuando creía el cabro chico también lo vaya a malograr por lo mismo. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo se analiza un sueño? Los freudianos lo que hacían era esta asociación de palabras. Bueno, ellos usaban Eso el diván, para que la me persona, encanta. Quiero puro tener un diván. está muy pasado de moda, pero me imagino que algunos psicoanalistas más puristas todavía lo utilizan. La idea del diván era que el psicoanalista se sentara detrás del paciente, casi como si lo escuchara solamente. De hecho, creo que en el psicoanálisis duro es muy poco lo que habla el psicoanalista, si es que habla algo. Entonces, sí, puede pasar una sesión entera y al final de la hora el psicoanalista te va a decir, ya, se acabó la hora, y no ha dicho una palabra. Y puede ser que tú tampoco hablís, entonces en algún momento puede que en una sesión sea de total silencio. Pero también puede ser que esa tensión haga algo en ti y termines hablando y sacando cosas. ¿Sí? Pero, por ejemplo, ya, en la asociación libre, tú que soñaste con la monja, la monja, ¿sí? Yo te podría decir ya, iniciamos la sesión, comienza a hacer algunas asociaciones de tu vida con con una monja. Entonces tú empezás a hablar de la monja y pucha, que las monjas a mí no me agradaban porque yo estudié en un colegio católico donde las monjas eran muy rígidas, muy duras con las alumnas y nosotras solo queríamos jugar y jugando lo pasábamos súper bien. Entonces yo tenía una amiga que se llamaba Carla, y la Carla, hoy hace tanto tiempo que no veo a la Carla, ¿qué será de ella? Bueno, la Carla se casó, tuvo 3 hijos, y El refri. y te fijas que me voy alejando del sueño. Ya, esa era la metodología, exagerando, pero esa era la metodología más o menos freudiana de análisis de sueño. Eso se llama asociación de palabras. Vaya asociando, ya. Asociarte, Asociación libre, que era lo que decías recién, ¿no? asociación libre, perdón, sí. Entonces, vaya asociando a la monja
con el colegio, al colegio con tus compañeras, a tus compañeras con la compañera Carla, a la compañera Carla con sus hijos, y así, así, así. Y eso vas como zigzagueando. Entonces, eventualmente tú puedes descubrir tus complejos, algún complejo. Y los complejos son, como te decía, la conciencia, el yo, es pequeñito, pero dentro tenemos muchas personalidades. Son como constelaciones de personalidades. O sea, hay un montón de constelaciones de eventos que se fueron uniendo a mi yo y que me identifican. Así como a mí me pasó tal cosa, a mí me gusta tal cosa, todas esas cosas hacen mi yo. Son un montón de cositas que hacen que yo tenga una identidad que yo llamo yo. Pero dentro hay otras cositas que se fueron constelando aparte. Y otras, y otras, y otras. ¿Sí? Y eso todas conforman mi personalidad. Y, y, al, y algunas veces esas cositas se salen y son como pequeñas personalidades y no tenemos que tener múltiple personalidad para tener esas personalidades. Todos tenemos eso. Entonces, claro, en ese diálogo interno que tú te estás yendo en volada, de repente te das cuenta de algo. Así como, oh, y descubriste a lo mejor un complejo. Pero, pero Jung criticaba que sí, po, que tú podías llegar a un complejo, pero a cualquiera, pues no al que te dijo el sueño. Porque te fuiste en una bola súper lejos del sueño, po. Entonces, como te digo, Ah, y los freudianos tienden a buscar una causa, probablemente en la infancia de tu sueño. ¿Qué te pasó en la infancia? ¿Qué representan las monjas de algo que te ocurrió? ¿Cachai? Ya. En cambio, los junguianos tienden a buscar una finalidad futura. Es como que el sueño te viniera más bien a ayudar a salir de un tema, de un problema, de una complejidad. Está ahí medio compleja, amiga, te veo. Sosteniéndole el vaso al hijo para que se sirva agua. Y entre eso me habla, se pasea, me tira besos, me pregunta, saluda, un montón de El cosas, y no pequeño, sé, no puedo. el pequeño complejo, oye, dile que me sirva kombucha, que no me serví kombucha antes de comenzar el programa. Tome. No tengo nada Entonces tomado. él piensa que porque me susurra, yo igual no voy a no entiendo nada de lo que me cosito, tío, tan lindo. Y Jung, por su parte, analiza los sueños desde lo que él llamó amplificación. En lugar de irme alejando del sueño, del símbolo del sueño, yo, por ejemplo, agarro un par de imágenes del sueño. Ya, en tu sueño de la monja probablemente vamos a agarrar a la monja, que es una imagen potente, pero puede que haya otras imágenes ahí dando vueltas por el sueño. O sea, yo tengo primero que indagar en el sueño, que tú me cuentes el sueño, recorras el sueño, lo que fuera, y, y vamos a tomar el tema de la monja y vamos a empezar a dar vueltas alrededor de la monja. Primero con tus asociaciones particulares. Y eso es re importante porque es lo que decíamos el otro día en el live. Ningún diccionario de sueños sirve realmente. De hecho, pueden ser muy malos, muy contraproducentes agarrar un diccionario de sueños e interpretarlo como tal, como literal. Porque los sueños son individuales. Por Claro, por mucho que los ejemplo, símbolos que aparezcan en el sueño sean colectivos, pero primero tenéis que entender qué significa para ti una monja. ¿Qué experiencias has tenido tú con monjas? yo que recuerde, no he tenido nunca experiencia con monjas porque yo estudié en un colegio católico, pero mi colegio era de curas, no era de monjas. Todos hemos tenido experiencias con monjas. No tienen para qué ser una experiencia personal en que tú hablaste con una monja. Pero tú puedes haber visto monjas en películas, Ah, eso sí, por en la supuesto, en calle, a lo mejor te películas. llamó la atención algo de una monja, porque andan Encontraba vestidas terrible usar así. esa weá en la cabeza. ¿Viste? Ahí ya me hiciste una asociación. Como lo encuentro terrible la mascarilla y el pañito que usan las árabes, las musulmanas, lo Ah, encuentro terrible. Yo no podría andar con la cabeza enrollada todo el año. sí. Segundo, que se visten todos los días igual, las Oye, monjas. ¿tuviste esa serie de Netflix? ¿Cómo es que se llama? De la niña judía, que está basada en una historia real. No recuerdo el nombre, Se me pero olvidó cómo se llama, pero sí sé. Esti creo que se Que llamaba se la corta niña. el pelo.
Sí, y ellas las rapaban y se ponían una peluca. como redemption, pero no era esa la palabra. Sí. Ya, Oye, terrible, qué terrible. Bueno, sí, a mí me dio angustia la película, es la serie esa miniserie. excelente, excelente la serie. Recomendada. Totalmente. Cuando nos acordemos el nombre. Así Ya, que eso, po, eso. Lo junguiano va dando vueltas alrededor del símbolo. Monja, monja. ¿Qué significa para ti la monja? Y no sé qué, y no sé cuánto. A lo mejor el color negro, no sé, cosas así. Cosas que o, tú. en este caso, como con mi sueño, ver ojos brillantes en la oscuridad. Bueno, a lo mejor una película de terror, no sé, pero ahí tú mismo vas haciendo asociaciones, pero no alejándote de ese símbolo. Y si ya Perfecto, estaban las asociaciones y no hubo una comprensión, podríamos ir a asociaciones más culturales, que representan las monjas en general. Y ahí ya podríamos indagar, si el sueño es muy potente, podríamos indagar en lo arquetípico. Y para eso puede que sirvan los diccionarios de símbolos o las mitologías. Claro, en el caso de monja, probablemente más un diccionario de símbolos que una mitología, porque son más católicas. No hay mitologías que hablen de monjas. Ahí podríamos ir a símbolos que vienen de una profundidad muy grande, como de lo primitivo del ser humano, y podría ser que nos sirva un diccionario de símbolos. Lo que no pasa, sé si tendría que ver con que un par de años después, o por ahí cerca, me debe haber tocado hacer la primera comunión. Voy a hacer un paréntesis para que los telespiralianes sepan. Yo ya, estudié en un colegio católico porque quedaba muy cerca de la casa de mi mamá, pero yo no creía en nada de lo que me enseñaban en la clase de religión. Entonces a mí me obligaron a hacer la primera comunión. Por supuesto fue una tortura la cuestión, po, era terrible. Lo único entretenido era que comíamos hostia todas las todas las sesiones que iba con compañeros. ni tan Tenía entretenido compañeros que porque la éramos hostia no amigos, sabe nada, pues. pero era el juego, así que se nos pegaba en el paladar y había que meterse el dedo y despegarse la hostia, no sé, era como una estupidez nomás, pero como que era lo divertido. Imagínate cómo sería de divertido, pues, si eso era lo más entretenido. Entonces, algo que siempre hablaban en las sesiones de catequismo, ¿se llama eso? De ¿Catecismo? catequesis. La weá, la charla esa de la primera comunión, Catequesis. catequesis, era que el día de la primera comunión nosotros podíamos escuchar el llamado de Dios, a ser así como sus servidores o sus siervos o no sé qué palabra usaban. Y yo lo encontraba terrible. Ah, pero mira, es súper importante porque escuchar el llamado de Dios probablemente significa convertirte en una monja. Y las mujeres que escuchan el llamado de Dios son monjas. Por eso te digo, ahora recién estoy haciendo Claro, la bueno, relación. bueno, en una sesión claramente que esas cosas van a ir surgiendo. A lo mejor están súper bloqueadas, pero por eso que hay que seguir dando vueltas, seguir dando vueltas, seguir dando vueltas y no alejarse nunca del sueño. Eso es re importante en la psicología junguiana, ¿viste? Entonces, bueno, muchas cosas del sueño van a ser sueños, van a ser miedos. Muchas veces van a estar representados los miedos. Pero el sueño viene a compensar una actitud, a lo mejor te viene a decir, oye, a lo mejor te voy a inventar porque realmente no sé qué significa tu sueño. Y además hay que ver el contexto de lo que te está ocurriendo en ese instante. Pero a lo mejor el sueño te venía a decir, oye, a lo mejor no es tan terrible y tú tienes las herramientas para como enfrentar a tus miedos, por decirte, no sé. O a lo mejor te está diciendo, no sé, por lo mejor fue un sueño traumático de repetición, no sé, de lo que no quería hacer. ¿Cachai? O a lo mejor también te está diciendo, oye, tu actitud frente a la religión, voy a decir católica porque en este caso era un sueño, pero a lo mejor frente a las religiones o a las creencias de otras personas, a lo mejor está muy rígida. Entonces se está convirtiendo en sombra, porque la sombra es uno de los complejos, pero es el complejo de todas aquellas cosas que nosotros traemos, pero que no queremos ver. Todos tenemos sombra, como con esa metáfora de que la luz es la conciencia, entonces yo ahí atrás tengo sombra. ¿Viste? Entonces la sombra yo no la veo porque siempre voy a andar mirando así.
Entonces, y la sombra generalmente está representada por un personaje del mismo sexo del soñante. Entonces, cabe la posibilidad de que ese personaje que tú viste oscuro y negro, porque también generalmente es oscuro, de hecho para las personas de tez blanca suele ser muy oscuro o de tez negra y viceversa. Entonces es muy probable que ese haya sido tu sombra. Porque es tu opuesto, de alguna forma. Opuesto. Ahora, porque como te decía, todo esto, todo gira en polaridades en psicología junguiana. ¿Qué pasa si nunca no, o sea, yo creo que igual es inevitable, pero qué pasa si uno nunca se detiene a mirar su sombra o a enfrentarse o a conocerla o lo que sea que uno deba hacer con su sombra, ¿cachai? ¿Qué te podía hacer el loco, la Voy a loca hacer toda la vida? tipo de- tipo de- No vas a ser una persona 100% satisfecha, claramente. Pero, pero puede ser también que te venga una neurosis o algún tipo de enfermedad. Porque en el fondo, una parte tuya que quiere expresarse, que no es de por sí mala, ahí después uno tiene que decidir qué cosas toma y qué cosas no. Pero no todo lo que uno reprimió es malo. Eh, de hecho, por ejemplo, en sueños, cuando uno enfrenta, o cuando uno en la realidad enfrenta sus sombras y las descubre, en los sueños se ponen más benignos y te ayudan. Entonces puede ser que esa monja en un sueño pueda haberte aparecido así como siniestra. Mira, voy a tomar la misma imagen de lo que hiciste ahora. Esa monja siniestra, tú en el sueño vais y la enfrentáis y enciendes una luz o le abres la puerta o le hablas cuando la monja viene y toda la cuestión. Y de repente se ilumina y la monja está vestida así luminosa y era solamente una imagen de la oscuridad que te hacía creer que la monja era siniestra. ¿Viste? Entonces, pucha, es que es triste como pasar por la vida sin haber descubierto lo máximo de ti, pues, sin haber desarrollado lo máximo de lo que tú se supone que eras. Pero sí se puede, hay personas que lo hacen. Pero nunca van a ser una personalidad completa y 100% desarrollada. Ahora, Oye, espérame, espera, esto ya no es junguiano, esta cuestión es nuestra. Eh, es muy probable que no necesitemos, o sea, si no lo hicimos en esta vida, lo haremos en otra. Pues tampoco, a lo que voy con esto es que no podemos juzgar a la persona que no analizó sus sombras, o que no analizó sus complejos, o que no se hizo consciente de su interior. Que por lo demás, el problema de los que no lo hacen, perdón, es que apuntamos afuera lo que en realidad estaba dentro. Y el mundo se convierte en un lugar terrible. ya, ahora sí déjame hablar. Se me olvidó. No. Cuando estábamos en el live, que estuvimos hablando de sueños, bueno, tú, yo solo te interrumpía, Y tomaba, como ahora, como tomaba, ahora, tomaba vino, parece. No, no sé qué tomaba eso. como siempre. Bueno, hablamos de eso porque hay gente, por ejemplo, que recuerda los sueños y otras como yo que tarde, mal y nunca la verdad es que recuerdo los sueños. Una de las personas que participó de ese día del live dijo que no recordaba, pero también eran otras las circunstancias, tenía un hijo chico, entonces claro, uno duerme mal, pero por el otro lado, estás tú, y me imagino que mucha otra gente también, pero tú particularmente es la única persona que yo conozco con esa capacidad de recordar sueños con lujo de detalles, con las acciones, los participantes, los sucesos, los lugares, cómo te transportaste, pero sí con muchos, muchos detalles. Yo, claro, cuando uno los vive los sueños son súper detallados, uno puede mirar un montón de cosas, pero cuando yo ya despierto, se me va casi toda esa información y solo, si es que recuerdo como lo central, incluso a veces solo la sensación, o una imagen y una sensación, no sé. Cuéntanos un poco más así de esa característica de tus sueños. No sé si tú cacháis más gente que tenga esa capacidad. Lo que pasa es que muchos de los junguianos que yo conozco, como te digo, yo no soy junguiano de profesión, ni siquiera de oficio, pero De soy, alma. pero soy junguiano de corazón, claro, de ánima. Eh, muchos de los que yo conozco tienen ese tipo de sueños, pues no todos, pero muchísimos. ¿Por qué? Porque muchísimos se acercaron a la psicología junguiana para tratar de entender esos sueños. Ah, Yo me acerqué a la psicología junguiana porque tenía muchos sueños potentísimos, larguísimos. Tengo un sueño de 10 páginas, pues, escrita en compu. Pues.
Eh, que a propósito, ese sueño lo tuve un mes o 15 días antes de irme a vivir a Santiago, el 2000, diciembre del 2011, y que narraba, partía este sueño en Copiapó, y narraba muchos eventos, de hecho en un funeral, y era un funeral que aparentemente, entre otras personas, era el funeral del alcalde de Copiapó, que en ese tiempo era mi pariente lejano, Maglio Chicardini. Entonces, Ya, claramente ahí estaba mostrándome la muerte de algo o el alejamiento, separación de algo familiar y local, pues. El alcalde de la ciudad de Copiapó, que es mi pariente y es el alcalde, ¿cachai? Que tiene toda esa representación. Y después el sueño se pasaba a Santiago, donde ocurrían cosas que yo efectivamente con el tiempo viví. No literalmente, por supuesto, porque en el sueño pasan cosas extrañas. Pero el sueño termina con una escena donde yo estoy en la parte superior, no sé cómo llamarlo, pero no a nivel de piso, sino en la planta superior, de una iglesia de madera que tiene ventanales hacia el mar. ¿Ya? Y cuando nave se llama eso, o nada que ver. la nave, pero la nave es que son varias naves, es la parte superior de la nave. Ya, en la azotea de la nave. Ya, si esta es la iglesia, este es el piso y yo estaba acá. ¿Ya? O allá arriba, en esa frente, por ahí. Ahí puede ser, porque ahí están los campanarios. ¿Ya? Entonces yo estaba en esa escena y yo sacaba fotografías hacia el mar. Veo la playa, que lo leí el otro día nomás. Lo releí el otro día. Casi, casi 10 años de ese sueño. Veo la playa, veo botes y al fondo en la playa, entre otros elementos que se encuentran, hay una roca bien grande que es como una especie de... Ay, ¿cómo se llama cuando uno saca? Escombro, como un escombro gigante. What are you looking at? No, es que me apareció el modo avión en mi teléfono, o sea, en mi teléfono, en mi computador, y pensé que no íbamos a desconectar y no, estamos acá, perdón. ¿Ya? Y al fondo, detrás de botes que van pasando con globos porque están celebrando algo. Muchos botes celebrando algo, llenos de globos. Y al fondo, una isla, a la que yo no alcanzo a llegar en el sueño. Pero sé que en esa isla hay algo muy maravilloso. Y es una isla con mucha vegetación y creo que lo que hay al fondo, creo que los árboles que tiene son mayormente naranjos. Y el otro día caché al leer ese sueño que la visión es de Achao, po. Y yo soy de Achao, pero yo jamás en la vida habría imaginado que yo iba a vivir en Achao porque yo a Achao lo conocí el año pasado. Oye, a propósito, hoy día, amiga, se cumple un año exacto desde que llegué a Achao, acompañado por ti, a vivir. ¡Qué lindo! Mira, y estamos recordando el sueño de Achao. Y bueno, y al frente de la iglesia, que mira al mar, que yo no estaba ahí arriba, así que no sé si se ve esa vista, pero al frente de la iglesia está Caguach. No, está Jingua. Que Jingua. no ¿Y qué sé si significa Jingua, Jingua? no sé qué significa. Y que no sé si Jingua tiene o no tiene, ¿cómo se llama? Naranjo. No creo, porque creo que no hay naranjos acá en Chiloé. Pero, pero sí, acá en Achao hay una piedra gigante que parece un escombro que se llama la piedra de Achao. Wow. Pero ahí terminaba mi sueño, yo no sé si ahí termina mi vida o me No anunciaron, vayas a la isla, o me no anunciaron. vayas a la isla. No, yo no llegaba a esa isla en el sueño. ¿Cachai? Bonito. Ah, eh, interesante. Bueno, eso, pues. Mira, esto también creo que es importante decirlo. La mayoría de los sueños son compensatorios. Vienen a compensar una actitud que uno está teniendo. Pero hay dos tipos de sueños, entre otros, pero hay dos tipos de sueños más, que son los prospectivos y los proféticos o telepáticos. Hay otro más. Proféticos, telepáticos, ya no me acuerdo el nombre en este instante. Pero
los prospectivos, uno cree que se adelantaron en el tiempo y que son ¿Premonitorios? como que son premonitorios. Y la verdad es que Jung decía, no, lo que pasa es que el inconsciente, de la misma forma que la conciencia procesa información, el inconsciente también procesa información. Y te la manda más o menos hecha, pero es una probabilidad de algo que ya se venía estableciendo. ¿Ya? Entonces, no sé, pues si alguna persona, por ejemplo, un escalador, creo que incluso Jung cuenta este sueño de un paciente suyo, que soñaba y soñaba con que se iba a matar, pero el tipo era súper arriesgado en sus escaladas. Y el tipo un día se le cumplió el sueño y se resbaló y se cayó, se mató. ¿Ya? Pero no era que el sueño le estuviera anunciando algo que no se supiera, sino que el sueño estaba previendo que le podía ocurrir. Podía no ocurrirle también. ¿Viste? Entonces, claro, uno lo asocia, no es que fue premonitorio porque lo había soñado. No, no necesariamente. En el caso del que yo conté recién, yo no tenía ninguna posibilidad de saber que yo iba a vivir acá. Porque yo ni siquiera sabía, en ese tiempo yo ni siquiera conocía el sur de Chile. Había llegado hasta Santiago, ¿no? Y te ibas mudando a Santiago, ¿no? Tampoco te ibas... Sí, aunque sí, yo en ese tiempo yo ya quería vivir en el sur y especialmente en Chiloé, pero yo no tenía idea por qué. Yo no conocí Chiloé varios años después. Esto fue el Oye, 2011 y yo conocí Chiloé el 2014-15. ¿No? oye, ¿tú sientes que de alguna forma el tarot, con toda su simbología, te ha ayudado a entender más los sueños, los símbolos de los sueños? O tú, por ejemplo, tienes un sueño y lo relacionas con alguna carta del tarot. Y de hecho yo te he analizado sueños a ti en base al tarot, pero no utilizando el tarot, no sacando cartas, sino que me acuerdo de algún sueño que has tenido donde ha habido, puedo decirlo, ¿cierto? ¿Puedo hablar de tus sueños o no? Sí, No, sí. pero donde se ha ejemplificado así súper claramente, cuando uno lo compara, en realidad es como, ¡oh! Pero si era literal. Una escena donde aparecía la carta de la torre, luego la carta de la estrella, y de alguna u otra forma la carta de la luna, si no me equivoco. Que en el tarot son seguidas, 16, 17 Consecutivas. consecutivas. Entonces sí, pues sí me ayuda. Hay hartos símbolos de los sueños que yo puedo asociar con el tarot y los entiendo a través del tarot. O de otras cosas, pues no solo del tarot, pero el tarot me ha ayudado. Ahora, la luna podría ser una de las cartas del tarot que habla de sueños, como que son las visiones internas. La sacerdotisa también podría ser un poco. Ya, y después, entonces estaban estos sueños que eran prospectivos, ¿cierto? Y después vienen los sueños telepáticos, creo que se llaman, en los que, sí, yo como que sueño cosas que ocurren. Así como, oh, mira, yo soñé con que me iba a pasar esto. Y como que Jung no le dio así como demasiada importancia, no supo explicar de dónde sabíamos que iba a ocurrir tal cosa, que no tenía razón el inconsciente de estarlo anunciando. Pero es como, pucha, me llegó una carta, o me llamó justo esta persona y yo no hablaba con ella hace 3 años, y yo lo soñé anoche, por ejemplo. Pero cositas así como más comunes y que tienen que ver con la vida afectiva de la persona que sueña. Ya, no se explican. No, Jung dice, no tengo idea cómo funcionan esto, solo que como están conectados con el inconsciente y no sabemos qué es el inconsciente, pero hay otros que se llaman sueños premonitorios o sueños proféticos. Y esos lo sueña uno y no tienen razón de ser y son cosas a veces muy, muy masivas. Como no sé, Me pasó que soñé con un amigo que lo veía en una situación como súper apesadumbrado, sentado en el borde de una cama, no se suponía que era su cama, pero del borde de una cama, y yo solo podía rodear la habitación donde estaba, que tenía muchos ventanales, y yo solo lo podía ver de afuera. Y después cuando le pregunté, le conté, le dije que había tenido eso, y a mí me dio como, no sé, como angustia o pena, no sé, porque no lo veía bien en el sueño. uh-huh. Y cuando le pregunté, me dijo que de alguna forma sí se sentía como yo lo había visto en el sueño. En la vida real le pregunté, le conté que había soñado y fue Y eso la puede que respuesta. eso sea un sueño medio extrasensorial.
puede ser. Bueno, esto, como te digo, pues estos proféticos son como que suele tenerlos mucha gente con eventos masivos. Por ejemplo, antes de la revuelta social, mucha gente se dio cuenta que había tenido sueños que lo estaban anunciando. Y como yo converso con harta gente acerca de sueños, a veces les voy a hacer reiki o otra cosa, pero igual les pregunto por sueños o me hablan de sueños. Entonces, sí, pues, algunos eran muy obvios. Me imagino que en la pandemia también, pero como yo ya estaba acá, ya no tenía tanto contacto con el mundo externo, no sé si se anunció. Pero, por ejemplo, hay hartos reportes que dicen que mucha gente no se subió al Titanic porque tuvo sueños que le decían que no se subía. Ah, O con la guerra mundial, que también fue preanunciada por muchos soñantes. El mismo Jung soñó, tienes razón. que aparece en DOA, en la serie de Netflix, en OA, pero dice los psicoanalistas, pero en realidad fue Jung y sus pacientes no. Por lo menos el reporte que yo creo. ¿Verdad? Po? Sí, Soñaban con ríos de sangre, si no me equivoco, ríos de sangre, o sí, mares de eso lo sangre recuerdo. en Europa. Que Jung pensaba que se estaba volviendo loco, pensaba que estaba entrando en alguna psicosis, pero después empezó a cachar que sus pacientes también tenían sueños muy similares. Y en algún momento explota la Segunda Guerra. Es como una tensión que probablemente también, pues, a lo mejor el inconsciente también está captando la tensión en el ambiente y se desarrolla una guerra, pero que a lo mejor podría también no haberse desarrollado. Entonces el inconsciente lo estaba anunciando, pero como probabilidad. Pero yo también he soñado cuestiones que no tienen sentido que yo sepa, po. Así que no hay caso, no sé. ¿Para qué te ven? Tú me voy a poner a contar sueños. Yo Tenemos conté- para 10 días. Y hay dos categorías de sueños que son importantes. Dentro bueno, dentro de estos que ya te nombré, pero como que son más masivos, como que lo engloban a todos, que son los sueños pequeños y los grandes sueños. Y los sueños pequeños son del día a día, de cositas que uno tiene que ir corrigiendo y que si la corregí bien y si no la corregí, a lo mejor de alguna otra forma te lo va a mandar el inconsciente, pero no es tan importante. O a lo mejor tú misma corriges la actitud sin darte cuenta, no sé. O tienen que ver con una situación particular que pasó nomás y ya fue. Pero los grandes sueños son esos sueños que uno recuerda. Y esos sueños, creo que Jung tomó el término de unos indígenas, que le llamaban, había unas tribus que ellos decían que ellos no soñaban, que ellos solo soñaban sueños pequeños. Y era porque había un personaje dentro de la tribu, que probablemente el chamán, que era el que tenía los grandes sueños. Entonces ellos depositaban en él toda la confianza y cuando había que tener un gran sueño lo tenía él nomás. Y los grandes sueños hablan del proceso de individuación, que es el proceso por ahí por los 35, 40, 45 años, o por ahí, porque varía mucho de cultura a cultura, o de persona a persona, en que descubrimos que tenemos que completarnos. Y ahí está eso que decía recién, de mirar o no mirar la sombra, mirar nuestros aspectos sombríos. Entonces, ese proceso es una crisis, como la crisis de la mediana edad se llama, en el que algo interior quiere salir y como que ya hay vivido la mitad de tu vida y ya está ahí como un poco harta de quién eres y necesitas añadir cosas a tu vida que estaban ahí, pero que uno no las ha dejado salir. Entonces eso nos produce una crisis grande, usualmente. Por partes Yes. de la personalidad que necesitan expresarse, que están, pero que uno las niega. Entonces esos sueños generalmente son arquetípicos. Los sueños arquetípicos ahí incorporan generalmente a brujas, a dragones, a magia, a enanos y a cosas muy dioses, cosas muy potentes a nivel eh, artístico, religioso, cultural, como las brujas que soñaba. Y la monja podría también ser una de ellas. Interesante. Oye, parece que estamos ya como bien con el tiempo, ¿no? ¿Hay algo más que quieras añadir?
podría hablar toda la eternidad de esto, así que no vamos a terminar nunca. Así que no, ¿qué vamos a añadir? Oye, saquemos una cartita, saquemos un par de cartitas. Una cartita para los telespirialeanes, pues si escucharon y nada más. Que hay un poquito de interacción. Mira, Ya, saqué el de las luces encantadas. Y día vine con ese tarot. yo estoy con el rider aquí en mi manito ya batiéndose. Entonces lo mismo, piensen en uno o dos y nosotros les vamos a dar el mensaje para uno, tú con una carta, yo con otra carta, y luego para dos, tú una carta, yo otra carta, y así completamos un significado o opciones, incluso Ah, dentro de una misma yo opción. mismo no entendí eso el otro día. Ahora recién lo entiendo. Claro, ambos sacamos una carta para uno y ambos sacamos una carta para dos. Yo pensé que habíamos sacado 4 cartas aparte. Espero que los telespiralianes sí hayan entendido. Ya, entonces piensen, ya sea que solo quieran un consejo de de más allá, de más arriba, de más adentro, no sé cómo llamarlo, como en general, o si tienen un problema particular y quieren que el tarot les dé un consejo para encaminarlo. ¿Ya? Ya, vamos a sacar la primera carta que va a ser un complemento entre la carta de la Rosita y la mía, ¿sí? Ajá, yes. Ya, entonces para la uno, Ya, aquí yo tengo la 1. Ah, perdón. mira, ya que estamos hablando de sueños, No se debíamos haberla despide. mostrado así, pues, porque las personas no han podido elegir. Ya, pero mira, tú estás ahí Ya con... dijimos que eligieran uno o dos. Es muy enredado este sistema, amiga. Hay que sacar una No nomás. importa. Nadie llega a esta parte del programa, amigo, no te preocupes. Solo nosotros dos. Ya, quien me eligió a mí o eligió uno, les puedo hablar de la carta del 9 de copas. Saqué un mazo que yo no conozco, ¿ah? Así que Este es el 9 de espadas, tengo que ver qué me dice. Ah, mira, 9 y 9. 9 y 9. Bueno, Bueno, pero estábamos hablando de sueños y aquí el personaje se despierta de una pesadilla y lo que esta carta igual simboliza un poco como ya déjate de pasar tanto rollo, ¿cachai? Como, más, abre los ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida, abre los ojos. mira hacia Eso, como arriba, que mira está hacia muy abajo. sumido en sus pensamientos, en sus ideas, en sus miedos, en sus rollos. Y, y eso, po. Mira hacia arriba y mira hacia abajo. Claro. Mira, De arriba vengo, para abajo voy. yo desconozco el significado o sea, conozco el significado del 9 de copas, pero no el de este tarot. Pero lo que yo puedo ver acá es que lo que parece, que obviamente es muy onírico también, pero lo que parece ser un lugar como con un muro impenetrable, con este árbol que está allá en el fondo, y con una especie de tumba que hay acá cerquita. Bueno, parece que las cosas también no son tan así como tú crees, es como lo que te decía recién. La monja venía, pero a lo mejor si tuviera encendido una luz, la monja se habría convertido en un ser de luz o en algo más amigable. Bueno, acá lo que parecía impenetrable, yo veo que ese árbol que era inamovible se está convirtiendo en aves que sí logran pasar volando el muro. De hecho, me recuerda mucho a un sueño que tuviste el otro día, en el que había un muro y tú estabas al otro lado del muro, que había como una especie de reja De los palos blancos, de pescado blanco, que también pero no fue un sueño. fue una visión, pero que se podría considerar, se podría analizar de la misma forma en que se analizan los sueños. Ya. Y también hay un cementerio, o algo Mm. parecido a un cementerio. Ya,
Entonces, las personas que eligieron la 1 de Orlando, eso, y es bastante parecida a la 1 Si tuya. no, tienen que elegir una tuya y una mía. Es, entre los dos respondemos a uno. Eso estoy diciendo, que en realidad el mensaje es el mismo. Ya. Pero última vez que hacemos este sistema. Ya, ok, mejor. Ya. Y acá voy con Ya. las dos. Las personas que eligieron las dos, ya sea de la Rosita o mío, da lo mismo, porque es el mismo Ah, mensaje. el mismo dos. El mismo dos. No lo estoy viendo, no sé qué sale. Ya. ¿Qué es? Esto es un caballero, y en este caso es de bastos, un caballero de bastos. Un rey de espadas. No, no es un caballero de bastos, es un. Estoy súper confundido con el tarot. Es una sota de bastos. Una sota, un paje de Una sota, un bastos. paje de bastos. Ya. A ver. Mira, pero ahora le salieron dos de la corte. De la corte, sí. Las cartas de la corte pueden hablar de personas, específicamente de personas o personajes en nuestra vida. En el caso tuyo sería un hombre más joven, Un hombre un niño, joven. un adolescente. Generalmente las sotas traen mensajes. Y los mensajes de la sota de bastos es como un mensajero. Si te fijas, es como un heraldo de algo. Trae su bandera y es como que viene a anunciar la llegada del rey o de la reina. Que en este caso es de bastos, el tuyo es de espada. Entonces viene a anunciar la posibilidad de un inicio en una pasión, en un hobby, en algo que a uno le mueve, pero desde el corazón, así como desde lo que gusta y no desde lo que necesariamente la plata. Que también podría ser un niño con esas características, un niño así como súper curioso, inventivo, quizá incluso distraído. Pero si ahí hay alguien que está esperando como una señal para darle, para vamos a algo, una sota es algo que hay que iniciar, pero que también hay que cuidar, es una etapa inicial, como un niñito pues hay que cuidar. ¿Y tú? Acá sale el rey de espadas que tiene que ver con, bueno, la espada, lo hemos dicho en otros programas, tiene que ver harto con el pensamiento, con la lógica, con los planes, con todo lo que involucra el intelecto de alguna forma. El juicio. Entonces, eh, este personaje también ya tiene un camino avanzado, sería también un hombre, un adulto o un hombre mayor, que está ahí también con su espada, con su intelecto, probablemente dando su opinión con respecto a algo. O sea, si llega el hijo de este señor y le dice, oh, es que sabéis que yo quiero empezar esto, el rey de espada le va a decir, a ver, ya, pero ¿qué tení? ¿Dónde vaya a estudiar? ¿Cómo vaya a aprender? Como poniendo toda la razón que está bien poner cierto nivel de raciocinio y de aterrizar un poco de realidad, digamos, en esto, pero muchas veces cuando nos enfrentamos a personajes como el Rey de Espada, en una situación hipotética como la que estoy diciendo, más bien nos desanimamos y decimos: "Ah, ya, ¿para qué voy a hacer esto si total, en realidad no tengo nada", ¿cachai? Y a Claro, lo mejor es aterrizar un poco los pies, ¿cierto? O sea, poner un poco los pies en la tierra, aterrizarnos un poco con el rey de espadas, pero no perder esa chispita que nos lleva a iniciar nuevos aprendizajes, un nuevo proyecto, algo nuevo que se pueda generar y no perderlo. O sea, como tener la claridad que tiene el rey de espadas desde su intelecto, pero no dejar que ese intelecto apague cualquier chispa inicial. claro, y sobre todo que podría el rey, bueno, perdón, me fui, no era esa la carta que mostraba, pero si salían, si no es que te voy a mostrar después esta, mira que es la luna, que Ah, ya. que es la carta de sueño, y mira, parece una bruja volando ahí con los. Si salían, Ah. si salían el rey de espadas con este niñito que viene con una chispa de creatividad, genial, pues, porque el rey le puede ordenar un poco los planes, ordenar un Incluso poco. podría ser el tutor, el maestro, alguien que a lo Ah, mejor no va a ser nada tan cariñoso, que le va a exigir disciplina, trabajo, esfuérzate, no sé qué, practica. claro, pero si se van en malas y si se separan, mal, pues, mal, porque el rey va a querer solo cosas concretas y muy, no voy a decir prácticas, pero muy
bien planificadas. Y el niñito este está ahí que empieza y no empieza, pues. Apenas tiene el chispazo inicial, entonces podría coartarlo antes de que nazca. El rey es muy del intelecto y el paje de bastos es desde la pasión. Entonces, Claro. ahí habría que hacer el balance entre esos dos. Ya, pues, esperalianas, estoy un día con la lengua un poco atravesada. Acá estaba por si acaso. Eh, ha sido un placer. Quién sabe con qué tema vamos a venir la otra semana, pero el programa va a seguir y ya vamos en el 13. Bacán, me gusta todo lo que hemos Yo no sé avanzado. cuánto implica en meses eso. Ah, ¿Cuánto implica en meses? Si cada mes tiene 4 semanas. 3 meses. Pero pues, Llevamos un trimestre. sí, más o menos. Ya, amiga. ¿Genial? Sí, más o menos. Ya, amiga. Te quiero. Te rasquemos un poco para despedirnos con música as usual, con sonido. Claro, con sonidos. Ya.